vamos a dar inicio con los temas de medio social y natural. Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a dar inicio. Vamos a empezar con los temas que corresponden a medio natural y el primer tema que vamos a ver esta semana lleva por nombre reproducción animal, ¿sí? Vamos a ver un poco de cómo es la reproducción animal. Hay dos formas en que esta sucede, entonces vamos a ver un poquito más del tema. Entonces acompáñenme a ver el tema, ¿sí? La reproducción, como ustedes ya saben, nosotros lo vimos en el sistema reproductor femenino y masculino. Entonces ustedes saben que la reproducción es el proceso que permite que la creación de nuevos seres, en este caso animales o seres humanos, pueda producirse y que la especie no se extinga y pueda seguirse reproduciendo. Pero ahora vamos a ver la reproducción animal, ¿sí? Entonces, como dijimos, la reproducción es el proceso que permite la creación de nuevos organismos y que impiden que la especie se extinga y que desaparezca, ¿sí? En el reino animal se pueden observar dos tipos de reproducción y son las que vamos a ver a continuación. Es el reino animal porque es el que incluye todo tipo de animales, ¿sí? Entonces, en la reproducción vamos a encontrar dos tipos de reproducción, 1 y 2, ¿sí? La primera es la reproducción asexual. Siempre la vamos a ver una por una para que ustedes sepan cuál es y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? La primera es la reproducción asexual. ¿Sí? La reproducción asexual. Y la segunda, la reproducción sexual. Entonces, estos son los dos tipos de reproducciones que nosotros vamos a encontrar en los animales. Entonces, vamos a ver qué es cada una, cómo se da, y vamos a ver un ejemplo de cada tipo de reproducción. Entonces, veamos, ¿sí? Bien, entonces veamos el primer tipo de reproducción y es la reproducción asexual. En este tipo de reproducción se da comúnmente en los animales invertebrados. Nosotros ya vimos cuáles son los animales invertebrados y vimos que son aquellos que no poseen huesos ni cartílago, ¿sí? De que su cuerpo es blando. Entonces, la reproducción asexual consiste en que un solo organismo origina a otro idéntico, ¿sí? Eso quiere decir que de un solo animal vamos a obtener otras más especies que van a ser idénticas a ese ser, ¿sí? Una característica de este tipo de reproducción es que produce muchos descendientes a corto plazo, ¿sí? Eso quiere decir que produce muchas especies en corto plazo, ¿sí? Eso quiere decir en muy poco tiempo puede reproducir a varias especies de su mismo ser. Entonces vamos a colocar que la reproducción asexual es aquella, para que ustedes lo tengan ahí, es aquella que origina a otro ser idéntico, ¿sí? A otro o a muchos, ¿sí? Porque estos van a reproducir a varias especies en muy poco tiempo, ¿sí? A corto plazo. Entonces, esta es la reproducción asexual, aquello que origina a otro ser idéntico. En este tipo de reproducción vamos a encontrar algo muy común que lleva por nombre fragmentación, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. ¿Y qué es la fragmentación?
Esta consiste en que un solo animal rompe dos fragmentos, ¿sí? Esto quiere decir que se rompe en dos fragmentos y origina a un nuevo animal, ¿sí? Entonces, de esos fragmentos que se rompen del animal surgen otras especies, ¿sí? Además, el individuo que se fragmenta se regenera. ¿Qué quiere decir eso? Está el animal, entonces hace la fragmentación, que se rompen dos pedazos, y de esos pedazos que se fragmentaron se originan nuevos seres, ¿sí? Se forman nuevas especies. Pero esos animales que tuvieron fragmentación no se quedan así, sino que se vuelven a regenerar, es decir, que los pedazos que se fragmentaron vuelven a crecer y el ser se vuelve a formar, ¿sí? Se regenera. Entonces el pedazo que la especie fragmentó no se pierde porque ésta se vuelve a regenerar, ¿sí? Este tipo de fragmentación es muy común en las estrellas de mar, ¿sí? Ya que estas producen asexualmente su reproducción por medio de la fragmentación, ¿sí? Entonces vamos a poner acá que la fragmentación, entonces esta es la reproducción asexual, aquella que va a originar a varios seres idénticos de el ser que se está reproduciendo. Y en la reproducción asexual se da muy comúnmente este tipo de fragmentación, y este suele suceder en las estrellas de mar y es más común en ellas, ¿sí? Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo sucede la reproducción asexual para que ustedes tengan un ejemplo también. Entonces esta es la reproducción sexual y lo que ocurre también en los seres que son reproductivos de forma asexual es la fragmentación. Y recordemos que los animales que hacen este tipo de reproducción son los animales invertebrados, ¿sí? Suelen suceder más comúnmente en los animales invertebrados, ¿ok? Entonces veamos un ejemplo de reproducción asexual. Bien, entonces yo acá tengo un ejemplo de reproducción asexual, ¿sí? Y el ejemplo que yo tengo acá es de las estrellas de mar, ¿sí? El tipo de reproducción que ellos hacen es asexual y lo hacen por medio de la fragmentación. Entonces, esto es lo que yo les estaba explicando. Tenemos a nuestro ser animal, ¿verdad? En este caso, la estrella de mar. Entonces, esta va a tener una fragmentación. Es decir, que se va a partir en dos o más pedazos para originar nuevos seres. Entonces, si vemos nosotros acá la flechita, tenemos acá una estrella que, si ustedes observan en la última puntita, pues no está completa, ya que esta se está perdiendo porque está partiéndose en pedazos. Si nos vamos a la siguiente flechita, acá ya tenemos la estrella con menos partes y no está completamente formada, ¿sí? Miren, tiene 1, 2, 3 piquitos y ha perdido dos partes de los piquitos que conforman a la estrella de mar. Entonces, si ustedes observan paso a paso, esta va perdiendo sus pedazos, ya que por medio de los pedazos que va perdiendo se van originando nuevos seres, ¿sí? La siguiente flecha nos muestra aquí ya solo un pico de la estrella, ahí, y dos partecitas acá pequeñas, ¿sí? Ya se quitó completamente el pedazo de la estrella y ya no tenemos más puntitas porque todas esas ya se perdieron. Entonces, de esta que tenemos acá nosotros, que está completa, y de cada una de estas que se fueron perdiendo, este ser
va a originar a otros nuevos seres que van a ser completamente idénticos a ellos, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y origina un nuevo ser idéntico, pero este ser que está acá, que se fue partiendo en pedazos, no se pierde, ¿sí? Sino que este se vuelve a regenerar. Entonces todas las partes que nuestra estrella perdió por medio de la fragmentación no las pierde, sino que estas se van regenerando poco a poco y nuestro ser se vuelve a la forma que tenía antes, ¿sí? Es decir, a formarse completamente como una estrellita de mar. Entonces este es el tipo de reproducción asexual y algunos pues tienen su proceso por medio de la fragmentación, ¿sí? Y lo característico de la reproducción asexual es que los seres que se están reproduciendo son idénticos al ser que originó la reproducción. Entonces este es el tipo de reproducción asexual. Ahora vamos a ver la reproducción sexual, ¿sí? Entonces veamos. Bien, entonces veamos qué es la reproducción sexual y también vamos a ver un ejemplo, ¿sí? La reproducción sexual ahora va a ser aquella que se va a dar comúnmente en los animales vertebrados, ¿sí? La asexual es en los animales invertebrados y la reproducción sexual se da comúnmente en los animales vertebrados, ¿sí? Aquellos que sí poseen huesos y cartílagos. Esta reproducción requiere de dos animales, de dos seres, ¿sí? En este caso tienen que ser de diferentes sexos, es decir, un macho y una hembra, ¿sí? Entonces va a necesitar a animales de los dos sexos, ¿sí? Macho y hembra, para que se pueda originar un organismo a partir de la reproducción que va a llevarse a cabo entre el macho y entre la hembra, y este va a llevarse a cabo por medio de la fecundación. Si ustedes recuerdan, la fecundación es la unión de un óvulo con un espermatozoide. Entonces, por medio de la unión de un óvulo con un espermatozoide, se va a llevar a cabo la reproducción sexual de los animales, ¿sí? Es decir, con la fecundación. Bien, entonces, por medio de la fecundación nosotros vamos a obtener la reproducción sexual, en donde necesitamos a ambos sexos, un macho y una hembra, ¿sí? Las células que producen los machos son los espermatozoides, ¿sí? Espermatozoides. Y las células que producen las hembras se llaman óvulos. Muy bien. A esto también le vamos a llamar células, o también se les va a llamar gametos, ¿sí? Van a ser las células que van a reproducir el macho y la hembra para que ocurra el proceso de la fecundación. Entonces el nuevo ser que se va a originar del macho y de la hembra va a poseer características tanto del padre como de la madre, ¿sí? Ya que se están uniendo dos sexos, entonces las características que el nuevo ser va a obtener, algunas van a ser del macho y otras van a ser de las hembras, y se va a originar el nuevo ser. Si ustedes se dan cuenta, la reproducción sexual es muy parecida a la reproducción que se da en los seres humanos, ya que para que esta se lleve a cabo se necesita de un hombre y una mujer y que ocurra el proceso de fecundación, y el nuevo ser que nace de la madre, es decir, el bebito,
pues tiene características de su papi y de la mami, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esta reproducción es muy parecida a la de los seres humanos, solo que esta se lleva a cabo en los animales, ¿sí? Los genes que transmiten estos animales, tanto el macho como la hembra, son unidades que almacenan las características del individuo, ¿sí? O de la especie animal. A partir de los genes, los progenitores heredan sus características a sus descendientes, ¿sí? Eso quiere decir que les dan algunas características que posea la hembra o el macho a los nuevos seres que están por nacer, ¿sí? Bien, en esta reproducción vamos a encontrar dos formas de que ocurra la fecundación. Una va a ser de forma externa, ¿sí? Y otra va a ser de forma interna. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de estas dos formas de fecundación, ¿sí? La externa va a ser aquella en donde el macho y la hembra liberen sus gametos o las células al medio externo. Eso quiere decir que los espermatozoides y los óvulos nadan hasta poder encontrarse y que ocurra el proceso de la fecundación. Este tipo de fecundación externa suele suceder comúnmente en los peces, ¿sí? Ya que los espermas y los óvulos nadan en el agua para poder unirse y que ocurra la fecundación y que los pececitos puedan reproducirse, ¿sí? Entonces esta es la reproducción externa. Y la reproducción interna es aquella en donde el macho libera sus gametos en el aparato reproductor de la hembra, ¿sí? Quiere decir que los machos introducen los espermatozoides en el aparato reproductor de la hembra, ¿sí? Y este tipo de fecundación es el que ocurre en casi la mayoría de los animales de reproducción sexual. Entonces este es el tipo de reproducción sexual y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Bien, veamos pues. Entonces yo acá tengo el dibujo, mi precioso dibujo, porque ustedes saben que mi talento es el arte de dibujar. Acá tengo a mis dos pececitos, tengo a mi hembra y tengo al macho, ¿sí? Y están nadando en el mar, como ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces dijimos que la reproducción sexual en los animales vertebrados sí va a ocurrir de dos maneras, una externa y otra interna. Entonces este es un ejemplo de reproducción externa, ¿sí? En donde los óvulos y los espermatozoides nadan para poder unirse, ¿sí? Para que el esperma pueda ser introducido en el óvulo y que por medio del proceso de la fecundación se puedan crear nuevos seres, ¿sí? Entonces este es el ejemplo de reproducción sexual. Los óvulos son los que están acá, están nadando en el mar, y los espermas también están nadando en el mar para poder llegar a unirse en el óvulo y que pueda ocurrir el proceso de fecundación y que puedan nacer nuevos pececitos, ¿sí? Entonces cuando ya ocurre el proceso, entonces ya salen los pececitos, unos de muchos tamaños, otros de varios colores, ¿sí? Ustedes sabrán que mi característica y mi talento es el arte de dibujar, ¿verdad? Entonces todo lo que yo hago en dibujos son de lo más precioso. Entonces acá tengo mis pececitos ya cuando ocurre el proceso de fecundación, y estos pues van desarrollándose en la hembra y luego crecen y ya
están acá los pececitos, miren, que fueron los nuevos seres que salieron de la reproducción sexual ocurrida entre la hembra y el macho, ¿sí? Entonces este es el ejemplo de reproducción externa. Entonces veamos ahora uno de interna. Bien, entonces yo acá tengo el otro ejemplo que es el de interna, donde está el óvulo y los espermatozoides están haciendo una carrerita para poder entrar al óvulo y que ocurre el proceso de fecundación, ¿sí? Entonces este es el más común en la mayoría de los animales. Entonces este es el tema que corresponde a reproducción animal. Espero que lo hayan comprendido. De igual forma saben que si tienen alguna duda pueden hacérmela saber y con mucho gusto yo se las responderé. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye.